Muy bien, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de las fallas asimétricas. Vamos a ver casos prácticos, puntuales, ya que la teoría la encontramos pues en abundancia en Internet y también en los libros. ¿Sí? Ahora empezamos. Ya, aquí lo que he podido tratar o lo que quiero describir es que existen dos grupos, digamos, de fallas que se resuelven o el cálculo de las corrientes se da de distintas formas. El primer grupo son las fallas trifásicas, las cuales generalmente son balanceadas. Y ese tipo de fallas nosotros podemos calcular las corrientes eh, a través del dominio de la frecuencia, perdón, del dominio de las fases, ¿ya? O es su equivalente en el sistema en unidad, ya que cumple con la condición de poder eh, llevar un circuito trifásico a un equivalente monofásico, ¿no? Y luego eso ya lo llevamos en por unidad y este tipo de fallas, ¿no? Se pueden resolver de esta manera. El otro grupo de fallas son las fallas monofásicas, fallas bifásicas y fallas eh, bifásicas a tierra. Este tipo de fallas, en particular, ya no se pueden resolver a través del dominio de las fases, sino a través del teorema de Fortescue o componentes simétricas. Eh, Cuando nosotros tenemos transformadores de distintos tipos de conexión, ya, eh, por ejemplo, aquí tenemos condicionados delta estrella. eh, en ese tipo de transformadores, cuando se tienen fallas en el devanado secundario, en el devanado primario no vamos a poder apreciar, digamos, directamente qué tipo de falla se está presentando eh, en el secundario del transformador, ¿no? O aguas abajo del secundario del transformador. Entonces, digamos, a esta particularidad, a estos arreglos, ¿no? Algunos lo conocemos como el argot de fallas reflejadas, ¿no? Reflejadas, ¿por qué? Porque tenemos una falla en el secundario y nosotros queremos ver qué tipo de falla, digamos, qué característica de corriente se refleja en el devanado primario del transformador, ¿no? Entonces, aquí yo les muestro pues un resumen, ¿no? De los distintos tipos de fallas con los distintos tipos de conexionados que se pueda presentar en una red de transmisión o una red de distribución. Entonces, particularmente para este video, vamos a tomar como un caso de análisis, caso práctico, este tipo de conexionado, el delta Y o I, y cuando se tiene una falla bifásica en el secundario. Eh, este evento ocurrió, o bueno, le voy a describir cómo sucedió el evento. Esta es una red de transmisión. En el lado izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo tenemos la red de transmisión en 60 kilovoltios. Este es su equivalente a Thevenin. Tenemos aquí la barra en 60. Tenemos acá el transformador. Toda esta red es radial, ¿no es cierto? Toda esta red es radial. Y tenemos acá la barra en 10 kV, ¿no? Tenemos la barra en 10 kV y tenemos aquí los feeders o los alimentadores que pues eh, contienen a esta barra de 10 kV de distribución.
Bueno, aquí tomo como un caso práctico el alimentador número 2, en el cual a la salida tiene un relé, ¿no? Y ya en las inmediaciones de la red de distribución tenemos una subestación elevadora o una cabina en la cual nos convierte el nivel de tensión 10 kV a 22,9, ¿no? Estas elevaciones del nivel de tensión, en algunos casos, se da pues para poder eh, alimentar a una red más extensa, ya que la caída de tensión de repente es significante. También podría ser que tenemos clientes industriales, queremos alimentar en esta zona, en ese nivel de tensión, porque así lo requieren. ¿Qué más? Bueno, esos creo que son los casos más resaltantes. Entonces, en este alimentador pues tenemos dos niveles de tensión, ¿ya? Tenemos dos niveles de tensión. Entonces, aquella vez lo que ocurrió fue, disculpe, ya. Lo que ocurrió fue que tuvimos un corto bifásico en esta zona del alimentador, en el lado de 22,9. Entonces, aguas abajo me parece que había un recloser, no recuerdo, pero sí creo que había un recloser. Y aquí a la salida de esta convencional, de esta subestación elevadora, tenemos un relé, ¿ya? La particularidad, la particularidad es que este relé y este recloser no tenían interrelación remota para poder ver qué tipo de fallas se presentan en la red y en el mejor de los casos, pues, extraer la oscilografía. Entonces, como fuente de información post falla, minutos a la post falla, teníamos solamente la oscilografía que nos brindaba el relé del alimentador, la cual se encontraba en 10 kV. Entonces, podemos observar que este transformador ya tenía el es condicionado delta Y, ya aterrado. Entonces, eh, para este caso, en el cual se tiene un corto bifásico, podemos apreciar de que ocurre una particularidad en el primario del transformador, ¿no? Que sería, en este caso, el lado de 10 kV. ¿No? Este es 10 kV, este es 22,9. La particularidad es que una de las fases tiene como valor el doble de las otras dos, ¿no? Y dos fases tienen la misma, los mismos valores en este caso, de cortocircuito. Y en el otro extremo de la línea tenemos la falla. Falla. Acá tenemos la falla. Y esta falla pues presenta, claro está, en por unidad, más o menos el 86% de la corriente más grande que se puede visualizar en el devanado primario. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Ya, hasta el momento, post falla, teníamos estos valores de cortocircuito. Bueno, estos valores son extraídos de una oscilografía, un valor puntual, donde podemos observar que tenemos 1,7 kiloamperios en la fase A, 0,82 kiloamperios en la fase B, 0,88 kiloamperios en la fase C. Entonces, con estos niveles o con estos valores de falla, pues no, no se asemeja a un tipo de falla que pueda estar o que se haya podido suscitar en el lado de 10 kV. Un corto no da estos valores, un corto bifásico da estos valores. Un corto bifásico tendríamos incremento
de corrientes en dos fases, ¿no? Un trifásico mucho menos, y una falla tierra tampoco, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo eh, de, digamos, de proporción en los niveles de cortocircuito, ya se podría intuir que tenemos una falla no en el lado de 10 kb, sino en el lado de 22.9. ¿Ya? Eso sería algo preliminar, que la falla no está en 10 kb, sino la falla está en 22.9. Luego de eso, bueno, ya con este conocimiento que les he impartido, tenemos acá el primario del transformador, ¿no? Que este trafo es en estrella, perdón, en delta estrella, y tenemos que una corriente es como uno, que sería en este caso la fase A, ¿no? Y las otras dos son aproximadamente la mitad de la fase A, ¿no? Tal como nos muestra este ejemplo práctico, este resumen de los tipos de falla. Entonces, con estos valores, nosotros podemos intuir que en el lado de 22.9 tenemos un corto, ¿no? Y el valor es aproximadamente 0.866 o el 86% en por unidad de la corriente de mayor valor en el primario del transformador. Entonces, mm, estos valores que hemos obtenido aquí ya pues son valores extraídos en campo, ya, horas después de suscitado la falla. Y es así, lo confirma, ¿no? Que tenemos un corto bifásico en las fases B y C eh, en el lado de 22.9 kb. Ahora, el tema de las fases, ya, esto es como que una coincidencia, ya, porque el tema de la fase va a depender, o sea, me refiero a la que aquí ha sido 0.86, aquí es 0.86. De repente la falla ha podido ser en esta zona o entre estas fases. Ya, eso va a depender mucho pues del tipo de conexionado del transformador, o sea, del grupo de conexión, si es un delta Y N5, puede ser 5 7 1 u 11, ¿no? Ya, esos tipos de conexionados, bueno, depende del tipo de conexionado, va a depender también el tipo de las fases y también va a depender mucho o si existe transposición en la red de distribución. Pero con los niveles de corto que tengamos, ya es suficiente, ¿no? Para nosotros poder simular de repente en el software de cálculo que tengamos, digamos, que tengamos parametrizado la red de distribución y así pues determinar la zona de cortocircuito y poder armar una estrategia para la atención de esta interrupción. Entonces, mm, como ejemplo práctico, bueno, se termina aquí, ¿no? Sabiendo la proporcionalidad en el cortocircuito en el primario, podemos intuir si la falla pues ha ocurrido en el lado de 10 kb o si la falla ha ocurrido en el lado de 22.9 y además, mediante esta proporción, poder determinar los valores de cortocircuito en el secundario del transformador. Ahora, ¿cómo comprobamos esta proporcionalidad? Al momento de medir mejor dicho, al momento de tener los valores de cortocircuito, disculpen, una forma podría ser esa, ¿no? O sea, si tenemos 0.8279, que sería la fase C, me da pues y lo divido entre la corriente que máximo, ¿no? Entonces nos da pues, que es aproximadamente 0.5, ¿no? Entonces conversen esa proporción. Ahora, en el secundario, mm, también lo podemos analizar. ¿De qué forma? Miren, sabemos que tenemos un transformador de 22.9
sabemos que tenemos un transformador perdón, de 22,9 a 10, entonces tenemos dos niveles de tensión. Eh, la potencia no la sabemos, podríamos considerar una potencia de 10 MVA. Ahora, teniendo esta potencia, nosotros podríamos calcular las corrientes base, ambos devanados o a ambos niveles de tensión del transformador, los cuales serían, esa de aquí. El cálculo sería la potencia entre la raíz de 3 por el voltaje de línea, ¿no? Teniendo este valor, o resolviendo esta fórmula, obtenemos este valor de aquí, que es la corriente base. Ahora, eh, si tenemos la corriente base y además tenemos la corriente de falla, mira, 1,73, que es en el devanado de 10 kV, aquí está, perdón, 1,716. Y por aquí en el secundario también tenemos el valor de una de las fases, 0,623 kiloamperios. Entonces ya con estos niveles de corto, nosotros podríamos calcular los valores en por unidad, ¿ya? Entonces, teniendo los valores en por unidad, que sería esto de aquí, que sería nada más que la división entre este valor de corriente y la corriente base, o sea, sería corriente entre corriente base, y va a obtener el valor de la corriente en por unidad. Entonces, aquí tenemos el valor en por unidad para la fase A en el devanado de 10 kV y vamos a tener del mismo modo los valores en por unidad para la corriente de falla en el lado de 22,9. Entonces, si nosotros hacemos esta proporción de la corriente de la corriente del lado de 22,9, aquí está, un segundo. Si hacemos esta proporción del lado de 22,9 entre la corriente del lado de 10 kV, podemos obtener, podemos obtener que la proporción es 0,83. Entonces, dicha proporción pues se asemeja mucho a estos valores prácticos que se tiene en esta tablita o en este resumen de fallas. ¿Ya? Bueno, aquí hemos terminado el ejemplo práctico, sin entrar mucho al tema de Fortescue. Ya en la segunda parte vamos a hacer el análisis ya un poco más matemático y bueno, ahí nos vemos.